Solo para presentarme, yo estoy del lado de mercadeo aquí en Kisa. Nosotros somos una empresa de tecnología que en conjunto con Tecnosigma pues estamos tratando de tocar todo el tema de gobierno de datos en toda la región. Ahorita pues damos inicio con unas palabras del señor Guillermo Sanferi Castillo, quien es el gerente general de INACOP. Muy bien, buenos días a todos y a todas. Que Dios me los bendiga en este nuevo día que hoy Dios nos regala. Realmente el objetivo de participar el INACOP en esta actividad es promover y facilitar mecanismos y procedimientos a las cooperativas que nos puedan ayudar a las cooperativas a fortalecer su gobernanza. Y aparte de eso, administrar adicionalmente y felicitar también a todas las cooperativas en este entorno por su día de las cooperativas de ahorro y crédito. Que se fortalezcan, que crezcan, y ese es el lema de INACOP hoy en día. Ayudarlos, asesorarlas y fortalecerlas en todos los temas cooperativistas. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, entonces ahora entramos de lleno al tema que hoy les queremos pues venir a presentar. Nos está acompañando el señor Eric Brenner. Él es fundador y CEO de la empresa Tecnosigma Consulting, quien es la empresa con la que nosotros nos aliamos en este tema de gobierno de datos. Él es pues experto en todo este tema de la gobernanza de datos, tiene más de 35 años de experiencia en las diferentes actividades de entidades financieras. En estos años pues ha trabajado varios proyectos, tanto de transformación como de gobierno, todo el tema de análisis financiero. Entonces le cedemos la palabra a don Eric. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a don Guillermo y Catalina a ti por todo el esfuerzo en llevar a cabo este seminario, este webinar para hablar sobre el tema de gobierno de datos. Y permítame que inicie la presentación con un dato. En el 7 de octubre del año 2020, la oficina de lo que se llama control de moneda de los Estados Unidos multó a Citibank por $400 millones debido a deficiencias que encontró en la administración del riesgo y el gobierno de los datos. La pregunta que se harán ustedes, ¿yo qué tengo que ver con eso? Tienen mucho que ver con eso, porque cada vez más a nivel global, a nivel local, a nivel regional o a nivel institucional, hay una mayor preocupación y hay una mayor control sobre lo que es la información y sobre los datos que manejan las instituciones financieras. Y la razón de esto es porque como consecuencia de la transformación digital que se está dando a nivel global, la cantidad de información y la cantidad de datos que ustedes manejan viene incrementándose y viene subiendo de una forma exponencial. Si ustedes lo analizan, los datos pueden verse desde dos perspectivas, o sea, la información, y vamos a usar indistintamente la palabra información o la palabra datos, porque por definición, dato más dato es igual a información. Ustedes como cooperativas de ahorro y crédito manejan muchísimos datos. Manejan datos cuando preparan hojas de Excel, manejan datos cuando preparan sus presupuestos, cada vez que hacen una transacción con uno de sus asociados, ya sea porque captan dinero o ya sea porque hacen créditos, hacen operaciones, porque ustedes preparan reportes que tienen que mandar a las instituciones que lo regulan, hacen encuestas, etcétera. Eso es lo que se llama manejar datos estructurados. Por otro lado, el advenimiento de las redes sociales también creó lo que se llama el dato no estructurado. Pero si por alguna razón u otra, en cualquiera de las redes sociales se menciona alguna de las cooperativas, porque lanzó un producto nuevo,
porque uno de los asociados está insatisfecho o porque uno de los asociados está muy contento con lo que ustedes están proporcionándole, eso va generando datos y va generando información que ustedes gestionan y ustedes administran. Y algo extraordinariamente importante, el por qué se hace necesario gobernar el dato, es porque hay una definición de tipo legal que ya se ha utilizado en muchas partes del mundo, Europa, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, donde ya está estructurado y establecido de forma oficial o de forma legal que la información que maneja las instituciones financieras, llámese un banco, llámese una compañía de seguros, una cooperativa de ahorro y crédito, cualquier institución que intermedie, toda esa información que ustedes tienen, ustedes no son dueños de la información. La información pertenece a sus asociados. Ustedes son únicamente custodios de la información. O sea, ustedes custodian esa información, pero la información pertenece al asociado. La información personal, la información relacionada con sus ingresos, la información relacionada con dónde vive, toda información de un asociado, ustedes son custodios de la información. Y como custodios que son de esa información, tienen la responsabilidad legal y tienen la responsabilidad a su vez de negocios de gestionar y gobernar y manejar esa información. Por eso es que el tema de gobierno de datos viene adquiriendo una mayor relevancia en los últimos años. Para entrar ya un poco en los conceptos, vamos a ver el siguiente slide, por favor, Catalina. Como ustedes se dan cuenta acá, un programa de gobierno de datos tiene esencialmente 6 grandes componentes. El primero está relacionado con que hay que definir una estrategia a través del cual yo voy a manejar y voy a gestionar la información y el dato. Y a su vez esa estrategia de la gestión y del manejo del dato está relacionado con el modelo de negocios que yo tengo. Obviamente para gestionar o para administrar algo debo de crear una organización, debo crear un grupo de personas, debo crear una serie de elementos que permitan que yo administre esa estrategia del gobierno de la información o el gobierno de los datos. Y esa administración a su vez requiere que yo tenga una persona y tenga ciertos mecanismos por medio de los cuales yo pueda controlar los procesos que a su vez son el subproducto de crear políticas. Entonces yo necesito políticas, procesos, alguien que gestione el dato, una organización, y desde luego todo esto termina con que necesito una tecnología mínima, no muy compleja, pero sí necesito alguna solución tecnológica que me permita poder administrar el dato. Y esa tecnología que soporta la administración del dato es de una gran ayuda por lo que vamos a ver a continuación en el siguiente slide. La razón por la cual yo necesito de esto se debe primero a que los datos en el sector financiero tiene 8 grandes funciones y 8 grandes elementos. Uno es que si tengo buenos datos, yo puedo lograr y puedo obtener y mejorar mis ingresos porque puedo tener un mejor control de mis asociados o de los clientes. Puedo saber qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren, qué servicio les puedo ofrecer, cuál es la posibilidad de que yo aumente esto a otros miembros del círculo de influencia que tienen, de manera que a su vez puedo conocer el mercado, puedo entender lo que está sucediendo alrededor de ese asociado y como consecuencia de eso puedo evaluar la competencia, etcétera. Entonces yo puedo ir manejando todos los datos a través de los diferentes canales que uso, ya sea porque el asociado se comunica conmigo directamente o porque el asociado se comunica a través de alguna solución tecnológica o de un portal o de una solución o de una aplicación móvil. Desde luego que la otra variable que está asociado a esto es que ustedes manejan riesgo. Manejan riesgo desde la perspectiva de cuántos fondos tienen colocados, a qué intereses lo tienen colocados, o sea, manejan un riesgo que tiene que ver con la liquidez de la cooperativa, un riesgo que tiene que ver
con los niveles de mora, un riesgo que tiene que ver con las características de los créditos, etcétera, y ese riesgo se gestiona, que es parte de lo que es importante. Obviamente la gestión del riesgo es en función de la información que ustedes tienen y ustedes que manejan. Hay lo que se llama, aquí ese es simplemente un ejemplo, que se llaman adecuaciones de capital o lo que se llama técnicamente adecuar la parte regulatoria, y hay múltiples elementos que son de cumplimiento obligatorio en unos países más, en otros países menos, ¿no? Pero en muchos países el tema de gobierno de datos ya es una exigencia que forma parte de lo que sería un gobierno corporativo. En el sector bancario específicamente, como ustedes saben, existen los acuerdos de Basilea, en donde no todos los países todavía están adscritos a esos acuerdos. América Latina no todos los países lo están, con excepción de los grandes bancos, que por alguna razón u otra trascienden las fronteras. Por ejemplo, si un banco de Centroamérica o un banco de Guatemala empieza a cotizar en bolsas internacionales, tiene la obligación de cumplir con lo que es el gobierno de datos, los acuerdos de Basilea, tienen todo lo que se llama, lo que es la parte de FATCA, que eso es un tema que controla lavado de dinero, que controla riesgo, que controla todo lo que tiene que ver con usuarios que manejan riesgo político, etcétera. Y así hay una serie de acuerdos de cumplimiento, y ustedes como las cooperativas de ahorro y créditos están sujetas también a una serie de regulación y de cumplimiento que se deben dar, y esa forma como otra vez se controla y se maneja ese riesgo es basado en la información y los datos que ustedes manejan. Luego ya entramos a la parte que se llama manejar y gobernar el dato. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer para gobernar el dato? Es que los datos que capturo o los datos que obtengo de los asociados sean datos de calidad. ¿Y qué significa datos de calidad? Datos que cumplen con parámetros que yo establezco como institución, es decir, por ejemplo, cómo yo quisiera identificar al asociado. Bueno, lo voy a identificar a través de su nombre, de sus apellidos, del documento de identidad que tiene, de la fecha de nacimiento, de la dirección, etcétera. Una serie de información que es lo que me define la calidad del dato. Entonces, bajo esa premisa, es donde yo estoy definiendo y tengo que hacer esa calidad de los datos, tengo que manejar la calidad del dato y yo debo de estandarizar y normalizarla. Obviamente, para que yo pueda gestionar la calidad del dato, hago lo que se llama un proceso de limpiar el dato. O sea, los datos que yo tengo deben ser datos limpios, que cumplan con esos parámetros que yo establecí, de manera que yo lo normalice y yo lo pueda estandarizar. Y a su vez, si yo quiero venderle a un cliente o quiero, perdón, a un asociado o quiero hacer alguna transacción con ellos, puedo tener algunos datos. Yo tengo varias historias respecto a esto de calidad de datos. Por ejemplo, en otras instituciones, supónganse ustedes que yo tengo de cliente al Seguro Social en Guatemala. Entonces tengo varios vendedores que atienden y le venden tecnología al Seguro Social. Y unos le venden un tipo de tecnología o otros le venden otro tipo de tecnología o un tipo de productos. Y dependiendo cómo cada vendedor registra esa información, habrán vendedores que pongan el nombre del cliente es Seguro Social, otros pondrán X, otros pondrán Instituto Guatemalteco Seguridad Social. Y si el dato entra a mi sistema con 3 nombres diferentes, cuando quiero saber qué es lo que yo le vendo, en este caso al Seguro Social, yo no voy a tener un solo cliente, yo voy a tener 3 clientes basado en la forma como yo metí el dato. Entonces, eso pasa también con las personas. Yo con las personas tengo que meter una serie de datos para que me la identifiquen, especialmente cuando tengo nombres anónimos. O sea, muchas personas que tienen los mismos apellidos y tienen los mismos nombres. Eso se llama gestionar el dato y establecer parámetros para que la calidad del dato sea óptima y yo pueda extraer y sacar información. Eso es precisamente donde surgen muchas veces las multas, ¿no? En donde en ciertos lugares se ponen las multas como consecuencia que el dato que se proporciona no está limpio, ni es un dato que yo tengo de acuerdo a esa estructura. Está todo lo que es trazabilidad del dato, cuál es el origen del dato. Entonces,
Si yo hice una operación y le presté a un asociado dinero, lo que me permite hacer estos sistemas es que yo puedo ir darle seguimiento hacia atrás y verificar cuánto le presté, cuándo le presté, cuáles son los tipos de préstamos que él obtuvo, y a su vez yo puedo ir haciéndole trazar la historia del dato, o trazar la historia de la operación que hice con él, o trazar la historia que el asociado tiene conmigo. Y desde luego aquí pues sí hay que manejar una serie de conceptos, de términos para gobernar los datos. Digamos que estos son 4 de los elementos importantes. Vamos a ver los 4 elementos que siguen a continuación, que tienen que ver con los datos. Vamos al siguiente slide, por favor, Catarina. Complementando esto, ustedes ven que los otros 4 elementos que están aquí tienen que ver con datos de referencia, ¿no? Ya son datos donde yo quiero decir, yo al cliente Eric Brenner, o al asociado Eric Brenner, yo le di este tipo de servicios y le di este tipo de productos. Yo a su vez tengo información relacionada, cuántos tipos de crédito tengo, cuáles son las características de cada uno de los créditos. Eso es lo que se llama es la definición del dato de la referencia, que tiene que ver con tipo de servicios, con tipo de productos, con tipo de clientes, etcétera, que es lo que se estandariza y se normaliza cuando yo gobierno el dato. Me sirve desde luego para entregarle la información que sea válida, que sea cierta, que sea verdadera a los entes fiscalizadores y a lo que ellos me solicitan. Está también lo que es el manejo de la privacidad del dato, o el manejo de la protección de la privacidad, los que les hablaba anteriormente. Eso significa que el dato debe de estar protegido y el dato debe estar bien administrado como custodios que ustedes son del dato. Esto es público, lo que voy a compartir con ustedes. Yo tuve la oportunidad posterior de esto de diseñarle a ellos, porque se hizo público y salió en la prensa, al BAC Redomatic, el banco. El BAC en Costa Rica fue multado por $8 millones por una situación muy especial, que nadie se podía imaginar que podían multar por eso al banco. En el BAC, en varios de sus, a mí me tocó diseñarles posteriormente a ellos, como les digo, el tema de gobierno de datos. El BAC, cuando abrían tarjetas de crédito, le solicitaban a la persona que abría la tarjeta de crédito que pusiera una dirección de referencia o una persona de referencia. Entonces, digamos, yo, Eric Brenner, llenaba todos los requisitos, me decían, ¿podría darnos alguien de referencia? Bueno, ponía el nombre de mi esposa y daba los datos de mi esposa. Cuando, si yo dejaba de pagar la tarjeta de crédito y entraba digamos, en un estado de morosidad por el pago de la tarjeta de crédito, el BAC empezaba a llamar a mi esposa, cobrándole a ella, diciéndole, inclusive llegándole a nivel de lo que se llamaría de estarle de una forma fuerte, presionándole y haciéndole un poco de una, como entre comillas, una especie de persecución, no siendo ella la persona responsable de eso. Y ellos lo hacían de una forma sistemática con las personas que entraban en mora. A raíz de eso, algunos clientes algunas de estas personas que fueron recibiendo de una forma recurrente y frecuente este tipo de llamadas y estas notas amenazantes, que no eran simplemente la referencia, pero no tenían nada que ver de ser fiadores con la tarjeta de crédito, se quejaron ante los tribunales de justicia y se quejaron ante la superintendencia bancaria, y como consecuencia de esto, el gobierno de Costa Rica, donde fue donde se dio el caso, multó al BAC por $8 millones. La multa se la dieron porque el banco utilizó una información que era privilegiada para hacer una actividad que significaba presionar a alguien que no tenía ninguna relación jurídica ni legal, en este caso con el banco. Eso es un caso típico, lo que se llama de un mal manejo del dato que está en custodia.
Por eso les decía que la privacidad y el manejo de la protección de los datos es muy delicada. En Europa, instituciones como Facebook, como Google, etcétera, han sido multados por cantidades multimillonarias por haber violado la privacidad de los datos. Entonces, el tema de gestionar y administración del dato es sumamente importante. Desde luego, viendo la parte buena y los beneficios que yo puedo tener ante una buena gestión del dato, es que me sirve para, si yo cambio de tecnología, yo puedo utilizar, es mucho más fácil migrar los datos de la tecnología antigua a la tecnología nueva. Me sirve para manejar en lo que es, en el caso de algunas instituciones, mejorar el nivel de cuando yo muevo datos entre una institución u otra, o si yo tengo un asociado que se conecta conmigo a través de su teléfono o se conecta a través de un medio móvil, eso me sirve también para que esa conexión sea mucho más fácil y mucho más simple. Yo, como consecuencia de tener una infraestructura de este tipo, puedo hacer que las plataformas de pago se manejen en mejores condiciones y en mejores circunstancias. Todo esto, entonces, lo que nos lleva es a tomar en cuenta varios aspectos que nos sirve el gobierno de datos. Primero, hay que partir de ciertas premisas. El sector financiero es el sector más regulado que existe en cualquier sector de la economía. Ustedes, las cooperativas de ahorro y crédito, pertenecen a ese sector. Por lo tanto, están sujetos a una gran cantidad de regulaciones. Y para poder cumplir con esas regulaciones, deben de tener datos que estén perfectamente, que cumplan con requisitos de calidad, que cumplan con los requerimientos de la custodia, que cumplan con todo lo que se requiere desde esa perspectiva. Desde eso, cuando estamos hablando de la parte de regulación, y el asegurar la integridad del dato y atenerse a ciertos procesos es parte de lo que significa gobernar el dato. Pero también genera muchos beneficios y genera resultados de tipo económico, porque yo puedo hacer lo que se llama inteligencia de negocios, que es un concepto genérico. Pero a través de, si yo tengo buena información y yo tengo buenos datos, yo puedo mejorar el ingreso porque puedo vender más de mis servicios, otorgar créditos a mercados nuevos o a clientes nuevos. Teniendo una buena información, es más fácil mejorar la rentabilidad porque puedo tener mejores datos con mucho mayor precisión sobre todas las variables que impactan en la rentabilidad y desde luego variables que influyen en mis gastos, en mis costos, en los márgenes financieros que manejo, en la liquidez que tenga la cooperativa, y puedo hacer análisis mucho más profundos y desde luego, como el dato es de la calidad requerida y de una buena calidad, yo puedo tener una mejor rentabilidad. Puedo proporcionarle mejor satisfacción a los clientes, porque como yo tengo una vista mucho más amplia de todo lo que el cliente necesita o requiere o ha hecho uso en el presente y podría hacer uso en el futuro, eso me permite a mí manejar mejorar el negocio y manejar una mayor rentabilidad. Desde luego que la gestión de la información y la gestión del dato, como decíamos anteriormente, requiere de tecnología, requiere de procesos, requiere de manejar responsabilidades, manejar funciones. Puede usarlo como una herramienta muy poderosa para entender el mercado, para entender clientes, para entender la competencia, predecir resultados. Eso es lo que se llama técnicamente monetizar el dato. Es tener toda la información y basado en toda esa información que yo tengo y que yo manejo, yo puedo mejorar los resultados financieros haciendo una mejor inteligencia de mi mercado o de mis asociados o de lo que se va a requerir y se está viendo hacia el futuro. Yo puedo tener el dato en un nivel de detalle mucho más amplio, puedo llegar a tener una definición mucho más granular de lo que es mis asociados y de lo que yo estoy manejando en esa información. Ahora,
Desde luego, la gran lucha que tiene el sector financiero y todavía no se ha podido superar es que la calidad de los datos no siempre es la más adecuada. Hay mucha todavía a nivel global. Eso incluye a los grandes bancos, como ustedes vieron en lo que yo les expliqué al inicio, que un banco del tamaño de Citibank haya sido multado por mala gestión de los datos. La calidad del dato todavía deja mucho que desear y la información que hay al respecto no es la óptima. ¿Y cuál es el gran reto que se enfrentan las instituciones financieras? Es que el volumen de los datos viene aumentando de una forma exponencial como consecuencia de todos los datos que hoy en día se generan y toda la información que se captura a través de los diferentes medios que hay de interactuar con una institución y todos los medios móviles y todas las formas que hay de comunicarse, obviamente lo que generan es una gran cantidad de información. Los estimados es que debido a todo esto y la pandemia ayudó a que esto se incrementara, en los últimos 2 años se ha generado aproximadamente el 70% de la información que está almacenada a nivel mundial, que son cantidades, pues no alcanzan los ceros para ver el tamaño de la información que se maneja y está almacenada hoy en día. Como ustedes saben, vía las redes sociales, diariamente se producen cientos de billones de transacciones, billones de comunicación, lo cual hace mucho más complejo y hace mucho más difícil controlar y gestionar los datos. O sea, en conclusión, el tema de los datos tiene 2 elementos. Tiene el elemento del negocio y todos los beneficios que esto puede traer para una institución, en este caso para ustedes como cooperativas, producto de que pueden conocer más profundamente sus asociados, el mercado, la competencia, necesidades, etcétera. Y tiene el otro componente que es el aspecto regulatorio y el aspecto que conlleva todo lo que es la gestión del dato desde el punto de vista de custodiar el dato de forma apropiada y protegerlo de forma apropiada. O sea, tiene 2 componentes. Desde luego, por debajo de estos componentes y estos beneficios, siempre se va a requerir cierta tecnología que administre y que pueda gestionar el dato de una forma mucho más apropiada y mucho más precisa. El gobierno de datos viene siendo cada vez una exigencia mayor, ya sea porque los reguladores lo piden o porque el mercado lo requiere. Pero mientras más datos maneje, más compleja va a ser la información y más elementos voy a tener yo para hacerlo de forma apropiada. Y desde luego esto es algo un elemento que llegó para quedarse y continuar creciendo. Ustedes ven, por ejemplo, en Guatemala las cifras que hay solo del uso de teléfonos celulares. Guatemala, si la memoria no me falla, hay 1.5 celulares por habitante. Entonces, en Guatemala hay más celulares hoy en uso, aunque sean celulares que telefonía móvil, que sean de un solo uso, pero en Guatemala hay más celulares ya en uso que población. Entonces, esto es un fenómeno que está a nivel global y todo eso me genera datos y me genera información. Algunos de esos van a otros destinos o van a otros sitios, pero al final del día es información que se maneja y se está procesando. El sector cooperativo, ¿cuál es nuestra experiencia en el sector cooperativo en el tema de manejo y gobierno de datos? Todavía es muy limitado. Con excepción de la parte regulatoria, el sector cooperativo en algunos países más, en otros países menos, todavía no ha entrado a manejar el dato de la forma apropiada. Hay una gran posibilidad y hay grandes beneficios, porque hay beneficios que se pueden cuantificar en términos del retorno, en términos financieros y en términos económicos.
En los bancos o en las compañías de seguros es mucho más amplio ya el uso de gobierno de datos, pero todavía sigue siendo muy limitado, especialmente en América Latina, porque en América Latina todavía no hay regulación que obligue a los bancos a montar un modelo de gobierno de datos. Lo que sí pasa en Europa o sí pasa en Estados Unidos y en algunos países del Asia. Con esto yo termino pues rápidamente esta presentación. La idea era darles a ustedes una vista así genérica de lo que significa calidad de datos, limpiar datos y gobernar los datos y la información. Y ahora abriríamos a un capítulo de preguntas o algún comentario que alguno de los participantes quisiera hacer con mucho gusto. Bueno, pues ahí alguien nos pregunta a nivel de CA, ¿cómo se visualiza el tema a mediano o largo plazo? A nivel de Centroamérica, Sí, ¿quiere decir? me imagino que sí. ¿Es eso a nivel de Centroamérica? Sí, a Ok. nivel de Centroamérica. Digamos que en el caso de Centroamérica, el tema yo lo dividiría en tres grandes grupos, ¿no? Primero, el grupo de los bancos. Todavía yo diría que son muy pocos los bancos que tienen, me atrevería a decir, no más allá de un 20% de los bancos que tienen implementado un modelo de gobierno de datos en el amplio sentido de la palabra. Centroamérica es una región, no me lo tomen a mal, pero es una región muy atrasada en todo lo que tiene que ver con este tema de gobierno de datos. Está muy lejos de lo que se hace en muchos otros países. Y poco a poco lo vienen mejorando, obligados un poco por las circunstancias y por tal vez nuevos competidores que puedan aparecer. Cumplen con lo que piden los entes reguladores y eso es todo. Y algunos, como les digo, están en el proceso de implementar modelos de gobierno de datos. Conozco muy pocos bancos que lo hayan implementado y lo hayan instalado. El sector seguros, lo mismo. El sector seguros ha hecho muy poco, casi nada, para montar modelos de gobierno de datos, al menos que sean compañías internacionales que lo tienen que hacer por regulación. Y el sector cooperativo, yo diría que es mínimo. El sector cooperativo todavía no ha entrado a ver esto ni a determinar los beneficios que esto le puede dar desde el punto de vista de crecimiento, de ver los mercados, de ver sus clientes, de ver todo lo que podría obtener de un mejor manejo de información, de un mejor manejo de datos. El sector cooperativo en esto está bastante un poco atrás. Y con excepción de una cooperativa que trabajamos en Costa Rica recientemente, es donde he visto algún inicio de hacer algo, ¿no? Es una cooperativa de ahorro y crédito que es de los empleados del Seguro Social de Costa Rica. Ellos están en el proceso de implementar un modelo de gobierno de datos, pero también obligados por las circunstancias de la naturaleza del mercado que ellos manejan, pero no porque todavía existe una regulación específica. Los entes reguladores, a su vez, hablo de superintendencias de bancos, hablo de las federaciones de cooperativas o los entes reguladores de las cooperativas, todavía han hecho muy poco sobre este tema. Ninguno de los reguladores todavía lo ha establecido, porque todavía no legalmente, inclusive, hay un poco de desconocimiento en esos niveles. También tenemos otra pregunta que dice, ¿qué se requiere para inicio a una estrategia de este tipo y por dónde se inicia? Bueno, hay dos cosas, ¿no? Yo diría que antes de transformar el dato hay que transformar a las personas, porque en muchas instituciones se requiere un proceso de educación y un proceso de informar a los entes financieros de la importancia que tiene un modelo de gobierno de datos y cómo esto beneficia al negocio y cómo esto a su vez permita hacer mejor cumplimiento. Una vez que se ha hecho ese proceso, no es un proceso largo ni mucho menos, una vez que se ha hecho este proceso, ya uno puede iniciar un proceso de diseñar un modelo de gobierno de datos y lo
que se hace inicialmente es hacer un análisis, ¿sí? Para eso hay algunas herramientas específicas donde uno evalúa el nivel de madurez que tiene la institución en el manejo de sus datos y su información. Hay una serie de parámetros que se evalúan y se miden. Entre ellos está la calidad de los datos, entre ellos está el tema de los instrumentos que se usan para controlar la información y los sistemas de información. Y basado en ese nivel de madurez, que el nivel de madurez va de un grado 1 hasta un grado 5, es como consecuencia del nivel de madurez se hace un plan de acción en donde ya se define qué es lo que hay que establecer, cómo diseñar un modelo de gobierno de datos, los procedimientos, los procesos, las políticas, la organización o las personas que se van a encargar de que esto funcione. Y una vez definido eso, pues ya se pasa a una etapa a donde ya uno establece cómo quiere uno hacer su modelo de datos, ¿no? Cómo va a manejar uno la información relacionada con asociados, cómo se maneja la información relacionada y se define la información relacionada con servicios, con productos, y luego la tecnología, el software, que va a ayudar a gestionar la calidad del dato, la limpieza del dato y el movimiento de los datos dentro de los diferentes sistemas que hay en la institución. Y desde luego, como parte final, ya se deja establecido una organización que se encarga de seguir administrando y gobernando el dato hacia el futuro. Ok. Pues la verdad es de que le agradecemos mucho, don Eric, por darnos este espacio, o sea, también. Y ahí sí que retroalimentarnos bastante de este tema, que es muy importante ahora en todas las entidades financieras. Y a ustedes, pues les agradecemos por su participación. Por favor, sin ningún compromiso, si ustedes tienen alguna duda adicional que no les pudimos resolver ahorita, nos pueden escribir. Les voy a dejar aquí en el chat, pues, el contacto del lado de nosotros y nosotros con gusto nos coordinamos con don Eric para poderlos atender ya sea en una reunión, en una llamada. Entonces aquí les voy a dejar mi correo electrónico para que se puedan comunicar y a través de el correo podamos coordinar una pequeña reunión. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a GISA por haber organizado esto y a ustedes, a los participantes. Y estamos a sus órdenes. Entonces, Yo solo agradecer a INACOP por apoyarnos en la organización de este webinar y esperamos poder llevar a cabo más seminarios con ustedes. así es. Bueno, entonces les agradecemos mucho y esperamos vernos en una próxima sesión. Hasta luego. Buenos días. Buen día. Gracias.